Este documental pretende explicar el proceso por el cual España se industrializó, alrededor de la industria del ferrocarril. Se produjeron importantes cambios sociales y económicos que llevaron a España a un crecimiento exponencial. Se consolidó el liberalismo y el capitalismo. Sin embargo, este crecimiento desmedido fue la consecuencia de una especulación bursátil y más tarde la de una gran recesión económica. Pero empecemos por el principio. A principios del siglo XIX se produce la Revolución Industrial en Inglaterra. En cuestión de pocos años, los ciudadanos ven cómo el paisaje rural se va transformando, dejando paso a las fábricas y a los raíles. Los principios económicos que dibujó Adam Smith en el siglo anterior se materializaban alrededor de los puertos y las fábricas. Sus ideas sobre una economía libre, basadas en la ley de la oferta y la demanda, se consolidaron gracias a los avances tecnológicos y a un nuevo sistema de organización conocido como el Factory System. El capitalismo emergía como el mejor sistema económico de la historia. El capitalismo es un sistema económico que promulga la libertad de comercio de los hombres libres, los cuales se pueden dedicar al negocio que deseen, propiciando así una competencia a su alrededor. Este nuevo sistema no tiene que estar sometido al control del Estado, pues los hombres libres saben perfectamente cómo se rige el mercado bajo la ley de la oferta y la demanda. Adam Smith lo llamó la mano invisible. Uno de los avances tecnológicos más importantes y que, sin lugar a duda, ayudó a la consolidación del capitalismo fue la máquina de vapor. Construida por Thomas Newcomen y mejorada por James Watt en 1769, aunque tuvieron que pasar algunos años hasta desarrollar el ferrocarril. La primera locomotora de vapor la desarrolló Richard Trevithick en 1804, que conseguiría arrastrar un tren. Y ya en 1830 se construyó la primera línea ferroviaria del mundo, Liverpool-Manchester. Sin embargo, la revolución industrial y la construcción del nuevo medio de transporte no se haría de forma simultánea en todos los países del viejo continente. España, a principios del siglo XIX, todavía estaba sometida a un régimen absolutista. A partir de las revoluciones liberales, se fue consolidando un nuevo sistema político, el liberalismo. La economía española a principios de siglo era en su conjunto una economía mercantilista. Los puertos españoles y sus tierras pertenecían al Estado, favoreciendo así la corrupción, a diferencia de los puertos ingleses, que ya se habían liberalizado y competían entre ellos, algo que Marshall llamó la competencia perfecta. El proceso industrial se retrasó en España debido a una serie de circunstancias. Un mercado interior reducido y fragmentado por falta de medios de transporte, un sistema económico mercantilista, un déficit presupuestario permanente y la ausencia de instituciones financieras. Aún así, los gobiernos liberales del siglo XIX consiguieron revertir la situación. Las leyes de desamortización de Mendizábal en 1836 y sobre todo la desamortización de Madoz en 1855 propiciaron una concentración de capital sin precedentes. Las desamortizaciones beneficiaron a la burguesía, a la nobleza y a pequeños comerciantes, ya que pudieron invertir a través de subastas públicas en tierras que habían permanecido a la Iglesia. Se estima que más de 10 millones de hectáreas fueron nacionalizadas. A estas desamortizaciones le siguió lo que se denominó como la Ley del Ferrocarril. Esta ley era un conjunto de reformas que proporcionan sentar las bases económicas para la construcción del ferrocarril. Atrajo capital extranjero, principalmente francés, y se crearon recursos financieros, la ley de los bancos de emisión y sociedades de crédito. De esta ley surgen sociedades como la Sociedad General de Crédito Inmobiliario, la Sociedad Española Mercantil e Industrial o la Compañía General de Crédito de España. Tales sociedades acabaron centrando su atención en los ferrocarriles, dedicando a ellos el 40% de sus inversiones, dando la espalda a otras industrias necesitadas de capital. La primera línea de ferrocarril que se construyó en España fue la de Barcelona a Mataró. En Cataluña se había construido alrededor de la industria textil
un tejido industrial muy competente. Cataluña era sin duda la fábrica de España. Esta construcción respondía pues a las necesidades de una región que estaba viviendo su expansión económica y necesitaba un medio de transporte capaz de llevar toneladas de carbón a sus fábricas. A raíz de esta primera línea ferroviaria, le siguieron otras como la de Madrid-Aranjuez, impulsadas por el Marqués de Salamanca, uno de los dueños de la MZA. En 1857, España había construido 672 kilómetros de vía. En cuestión de 10 años, ya poseía más de 5.000 kilómetros de vías férreas, constituyendo así uno de los países de Europa con más extensión ferroviaria. Las sociedades crecían sin parar y succionaron un capital por valor de más de 1,5 millones de pesetas, que provenían de subvenciones, capital extranjero, y capital desembolsado por los nuevos y emergentes inversores. Durante aquellos años, se completó la línea Cádiz-Madrid-Irún y Atlántico-Zaragoza-Mediterráneo. Las compañías más famosas fueron Norte, la Red Catalana, la Red Andaluza y la ya mencionada MZA. A mediados de los años 60, la crisis se hace evidente. La construcción de ferrocarriles era más costosa en España que en otros países, debido a la demografía española. Además, la falta de hombre de negocios y de mercancías que transportar hacía que los trenes fueran completamente vacíos. Se produjo un desequilibrio en el mercado al haber mucha oferta y poca demanda. No se calcularon bien los beneficios que estas vías podían aportar, pero eso importaba muy poco. El ferrocarril era progreso, era inversión. El gobierno, la Casa Real, los bancos, las compañías ferroviarias y muchos nuevos inversores se dejaron arrastrar por la fiebre del ferrocarril, convencidos que proporcionarían grandes beneficios en un leve lapso de tiempo. A comienzos del año 1866 se evidenció una desaceleración en la Bolsa de Londres que muy pronto se propagó por toda Europa. Los inversores más temerosos comenzaron a deshacerse de sus acciones, desconfiando especialmente de los sectores punteros como el ferrocarril. Esto afectó muchísimo a España, pues todo el entramado económico de la época pasaba por la industria del ferrocarril. Bancos y sociedades de crédito empezaron a quebrar en España. Las más sonadas fueron la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés. Los empresarios no tenían cómo pagar los salarios de los obreros. Las empresas cerraban y quebraban. La bolsa dejó de operar, provocando así un pánico nunca visto en España. Aquellos que vieron en el ferrocarril una oportunidad de aumentar su capital se arruinaron. Uno de los precursores de la burbuja especulativa del ferrocarril fue José María de Salamanca y Mayol, más conocido como el Marqués de Salamanca. Salamanca nació en Málaga en 1811 y murió en Madrid en 1883. Fue un influyente empresario y especulador español con muy buen ojo para los negocios, que poseía muchos contactos fuera de España. Salamanca había amasado una fortuna incalculable gracias a sus contactos políticos y a su amistad con la reina María Cristina. La reina le concedió la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez por un valor de 22.500 acciones y 45 millones de reales, moneda predecesora a la peseta. Después de poseer esta vía, salió a subasta la línea Madrid-Zaragoza, subasta que ganó Salamanca tras un acuerdo con los Rothschild. Se establecía así una gran empresa ferroviaria que hacía sombra a la conocida Norte, la MZA, con un valor de 456 millones de reales repartidos en 240.000 acciones. A partir de entonces, la red ferroviaria se expandió hacia La Mancha y Andalucía. La crisis dejó a Salamanca y su compañía en una situación económica vulnerable. Este decidió pedir ayuda al gobierno, pero se encontraban en plena revolución, la Gloriosa. Salamanca se fue arruinando poco a poco y se vio obligado a vender muchas de sus propiedades. Los nuevos gobiernos acordaron una amortización de los pasivos con las mayores empresas ferroviarias, la Norte y la MZA. Ambas compitieron a lo largo del siglo XX y pudieron expandir su red ferroviaria sin ningún competidor más
puesto que la crisis las había arruinado y habían sido absorbidas por las dos grandes compañías. Esta es la historia por la cual España dejó pasar una gran oportunidad de industrializarse. El afán especulativo de los inversores echó por tierra el débil sistema económico español. Actualmente, las líneas ferroviarias españolas cuentan con un alto nivel de sofisticación, velocidad y seguridad. Sin embargo, la construcción de las líneas AVE han despertado otra vez los viejos fantasmas del pasado. Estaciones como la de Tardienta o la línea de Medina del Campo a Valladolid son insostenibles, pues ninguna de ellas supera los 20 pasajeros al día.